comercial y les doy la bienvenida nuevamente. Esta es la tercera parte de esta serie de cálculos de valor en riesgo. En esta ocasión estamos calculando el valor en riesgo de un portafolio de inversión. Entonces aquí vamos a ver con más detalle cómo varían de manera conjunta los activos financieros, cómo se conforma el VaR. Seguiremos abordando aspectos importantes de la relación rendimiento-riesgo cuando hablamos de una cartera de inversiones. Como estamos ya hablando de una cartera de inversiones, esta vez vamos a trabajar ya con precios históricos de acciones de empresas. En este caso acudí a un portal de internet para descargar los precios históricos en dólares. Tomé aquí el precio ajustado de cierre, que ya incluye también los dividendos, es decir, ya están todos los componentes de los rendimientos de las acciones de estas 4 empresas. Ustedes pueden acceder a Yahoo Finanzas, elegir empresas que cotizan en la bolsa de valores, de alguna de las bolsas de valores, y pueden descargar los precios históricos. Entonces, estos precios vienen desde el 30 de abril del 2021 hasta el 31 de octubre del 2023. Estos fueron los precios, como ya lo dije, de las empresas Silicon Labs, Social Leverage Ad, The First Bank Corp y Twist Bioscience Corp. Voy a utilizar estas claves para referirme a ellas en adelante y a partir de aquí comenzamos con nuestro cálculo de los rendimientos. Los voy a borrar para que ustedes vean cómo obtuve yo estas métricas. Estos son los precios de cotizaciones con los que cerraron las empresas el día en la fecha que se indica. Entonces vamos a obtener justamente los rendimientos de acuerdo con esta fórmula, que es el logaritmo natural del precio en el momento t contra el precio del activo en el momento t-1. Voy a tomar la observación primera, que es la de como si fuera el día de hoy, esta, con logaritmo natural, como me lo establece la fórmula. Logaritmo natural, activo la función, el precio de hoy dividido entre el precio de ayer. Cierro paréntesis y listo. Entonces, entre la fecha de hoy y la fecha anterior, el precio tuvo un aumento. Si nos lo vemos aquí, pasó de 136 pesos a 153, lo que significó un incremento, un cambio porcentual del 11.53%, y que es nuestro rendimiento que nos dejó entre una fecha y otra. De aquí arrastramos la misma fórmula que vamos a utilizar para las otras 4 empresas. Por ejemplo, aquí obviamente sí se registra la caída de los precios de 9.73 a 9.72. Por lo tanto, tuvimos una pérdida de rendimiento del 0.10%. Ya nada más arrastramos nuestras fórmulas hasta aquí, que es la última observación que tenemos. Y ya tenemos ya nuestras columnas de rendimientos para las 4 empresas. De aquí en adelante usaremos las siguientes, vamos a calcular las siguientes métricas, las voy a ir haciendo paso a paso también. Primero voy a contar o voy a determinar el tamaño de mi muestra que se va a convertir más adelante en la población. Vamos a usar la función de contar para saber cuántas observaciones estoy analizando en cada muestra. Doy Enter y aquí pues contó 30 observaciones para esta empresa. Arrastramos y hacemos lo mismo. Cada una de ellas tenemos 30. El rendimiento esperado, ya lo hemos dicho varias veces, es el promedio, que lo hacemos con la función de Excel rápidamente. Tenemos el promedio, que es el rendimiento esperado. La varianza también, ya sabemos calcularla con función de Excel, la varianza de P. Ya estamos contando, allí nos aparecen dos argumentos, que nos aparece BP o
varianza de P o BS, lo voy a poner aquí. No vamos a elegir var S, esta se refiere a una muestra. Aquí como ya estamos contando exactamente el conjunto de todas las observaciones que tenemos, ya podemos utilizar var P, o sea, la varianza poblacional. Si utilizamos var S, lo único que hace es descontarnos una observación, pero nosotros ya lo estamos descontando a la hora de que calculamos los rendimientos con logaritmo natural. Entonces, por eso vamos a utilizar var P. Ya nada más arrastramos igualmente para las 4 observaciones, las 4 acciones, perdón. Y por supuesto la desviación estándar, que ya sabemos que es la raíz de la varianza. O también podemos obtenerla con la fórmula de desviación estándar P y obtendremos igualmente el mismo resultado. Bien, y recuerden que la desviación estándar también es preferible tenerla en porcentajes, al igual que los rendimientos, porque justamente son desviaciones de los mismos. Ya tenemos hasta aquí el cálculo de los principales parámetros de las acciones de manera individual. Ya nos vamos dando una idea de qué resultados podríamos esperar. Hasta aquí vemos que solamente una acción nos ofrece un rendimiento esperado positivo. Los demás son negativos, incluso esta llega hasta 5% de negativo, con desviaciones estándar. También recuérdense que esto pues ya vamos considerándolos como parámetros de volatilidad, en donde justo la acción que nos ofrece un rendimiento esperado positivo resulta también ser la menos volátil, y la que tiene un rendimiento esperado más bajo de menos 5.02% presenta también la mayor volatilidad. A partir de aquí vamos a empezar el análisis de correlación y de relación, cómo se relacionan, si es que hay algún tipo de relación entre las acciones de estas 4 empresas que descargué del mismo sitio, que cotizan en la misma bolsa. Si hay alguna relación, es decir, si cuando cae el precio de una también cae el precio de la otra, o si cuando se incrementa una también se incrementa la otra. Los niveles de correlación que nos dicen si se mueven de manera simétrica u opuesta, y esto lo vamos a ir construyendo para derivar al final en nuestro valor en riesgo. Vamos primeramente a ir con nuestra matriz de covarianzas, que la tengo aquí. La voy a borrar para que ustedes vean las dos formas en que podemos obtener estas matrices. Lo hice con dos técnicas, vamos a ver las dos para que ustedes las conozcan y apliquen la que más conviene. En este caso voy a hacer la matriz de covarianza, haciéndolas uno a uno. Voy a utilizar la función de Excel, covarianza de P. Y en este caso voy a pedir la covarianza entre Silicon Lab y Silicon Lab, que es el cruce en esta celda. Entonces me activa y me pide dos matrices justamente, la de los rendimientos de una y la de los rendimientos de otra. Como es la misma empresa, no vamos a asumir que metemos una sola matriz, tenemos que incluir las dos matrices, obviamente de la misma empresa, dos veces. Aquí en la primera argumento pongo la primera matriz o este vector de rendimientos de la una, coma, y me pide ahora la matriz 2, que es de la misma empresa, pero la vuelvo a indicar. Y ahora sí, cierro y me da la relación que existe entre una y otra. Me da este número. Así lo voy a ir haciendo sucesivamente con las siguientes. Para optimizar un poquito el cálculo y la manipulación con Excel, voy a fijar
eh, mi primera matriz, que es esta, porque voy a buscar la relación que tiene esta primera. Ay, sí, esta primera la fijo y la siguiente la dejo como tal porque va a ser la movible. Después, cuando arrastre, va a tener siempre esta como primera matriz, pero después va a analizarse con la siguiente empresa, después con la siguiente y así, ya nada más para arrastrar. Entonces arrastro, aquí la tengo, y así con las siguientes. En esta ocasión, igual pongo covarianza de P. Me pide dos matrices. La primera que voy a poner es la de el siguiente renglón, Social LED, que es esta segunda. Y mi segunda matriz contra la que la voy a analizar, que sería en este caso la de la columna Silicon Lab. Vuelvo a encerrar Silicon Lab como mi segunda matriz o mi segundo vector. Cierro y Enter. Hago lo mismo que hice hace rato, fijo la primera, la de Social Lab, que es esta azul. Y ya nada más arrastro para que se vaya haciendo el análisis contra las otras variables. La siguiente me pide la de First Bank primero, que es esta tercera, no, desde aquí, perdón. Ahí cuidado de no agarrar datos que no son solamente los rendimientos, no vayan a invadir estos números como lo estaba haciendo yo. Mi segunda matriz va a ser entonces Silicon Lab, la del cruce. Y listo. Ah, aquí es que no la fijé, olvidé fijarla, por eso me salieron esos datos que se salieron del rango. Voy a fijarla. Listo. Y la última, que va a ser Twist Bio, que es la última. Parece que me salió del rango. Sí, agarré más de los que era. No. A ver, otra vez desde aquí. Coma. Y la primera, ¿no? Que es Silicon Lab. Ahí está. Fijamos mi primera matriz que corresponde a Twist Bio. Sí. Y arrastro. Bien. Y ya tengo aquí mi matriz de covarianzas. Nos está diciendo la medida en que se relaciona la acción de una empresa contra la de otra en sentido positivo y negativo. Ya en otro video explicamos qué significa este análisis de covarianzas. Podemos obtener esta misma matriz mediante el uso de una función de Excel que se llama de datos. Viene aquí, oprimo la tecla de datos. Después la función análisis de datos. Me aparece aquí una lista de opciones. Le pido que me dé la covarianza, aceptar, y me dice cuál es el rango de entrada. Aquí voy a poner todo el rango de las 4 acciones que estoy tratando. Y me dice en dónde quiere que ponga la matriz de análisis. Yo me la puede poner en una hoja nueva de Excel o en un archivo nuevo. Yo lo quiero aquí en un rango de salida. Y lo voy a poner aquí y aceptar. Perfecto.
Entonces vamos a ver que obtenemos los mismos valores. Déjenme nada más, voy a cambiar los títulos aquí por estos. En la columna 2 tenemos estos, los nombres de las acciones que estamos, utilizando las varianzas. Listo. Y observen que obtuvimos exactamente lo mismo que hicimos de manera un poquito más manual. Los mismos valores, aquí, aquí, pero los obtuvimos hasta el punto de la diagonal. Aquí los que faltan simplemente se reflejan, es decir, este es el mismo que tenemos acá, porque es el mismo análisis que ya estaba hecho aquí, Social Lab y su covarianza con Silicon Lab. Es el mismo, nada más que de manera horizontal, Silicon Lab con Social Lab. Entonces ya nada más reflejamos los datos. En este caso, este está, el dato que tenemos aquí en el centro es este. Este es el que debemos reflejar aquí en la contraesquina. Este mismo. Y así lo vamos haciendo. Y así ya completamos la matriz de la misma forma en que la estimamos aquí con las funciones uno por uno, uno a uno. Lo mismo hacemos con el análisis de correlación. Obviamente aquí vamos a hacer, lo voy a borrar igualmente. Voy a borrar igualmente estas dos para ver que nos dan las mismas técnicas. Aquí, como el análisis es de correlación, buscamos la función de correlación. Aquí se llama coeficiente de correlación, nos pide la matriz 1 a 1 igual silicon y silicon. Ingresamos la matriz o el vector de los rendimientos dos veces, coma. Segunda matriz es exactamente la misma. Bien, y de la misma manera solamente fijamos la matriz del renglón, que es la que se debe quedar fija, y dejamos movible la matriz de la columna para hacer todo lo demás. Siguiente. Silicon Lab, que es mi segunda, esta. Se me olvidaba poner la segunda matriz. La segunda corresponde a la primera de las columnas. No se ve. Ok. Fijo la matriz de la primera columna. Perdón, del segundo renglón. Arrastro. Voy a la siguiente. La siguiente es de First Bank. La primera siempre debe ser Silicon Lab. Fijo. Y arrastro. Por último, la última de mis acciones. Y terminamos. Ahora vamos a aplicarlo de una manera más directa con una
función muy especial que tiene Excel, que está aquí en datos, como ya lo habíamos dicho. Voy a análisis de datos. Ahora busco coeficiente de correlación. Doy a aceptar. Me dice cuál es el rango de entrada. Aquí me está pidiendo el conjunto de las series de datos, todas las series de datos de las cuales busco encontrar el coeficiente de relación. No activo esta de rótulos de primera fila porque no los estoy incluyendo en el rango que señalé. Igualmente voy a señalar un rango de salida que ya lo tengo aquí marcado. Es el número de renglones por columnas, incluyendo los nombres. Y doy a aceptar. Bien, y me acepta igual que lo hizo con la matriz de covarianzas. Aquí en el análisis de correlación sucede lo mismo. Tenemos una relación espejo, verificamos que son los mismos valores que estimamos utilizando la función de coeficiente de correlación para cada uno de los pares de series. Y ya nada más hacemos la función espejo aquí para poner los valores. Nada más tener cuidado de que sean exactamente las relaciones de las series, pares de series que estén perfectamente bien, sean las mismas, ¿no? Aquí este va a ser el mismo que este en diagonal y este el mismo que este. Listo, y tenemos exactamente los coeficientes de correlación. Tenemos entonces así nuestros análisis de correlación y matriz de covarianzas con las dos técnicas, haciéndolo par con par o también utilizando la función de análisis de datos. Ya podemos ir obteniendo más elementos para el análisis de nuestros portafolios, cómo se relacionan, con qué intensidad se relacionan entre pares de acciones de estas empresas. Lo que vemos aquí son números, por ejemplo, en las partes de los números de la correlación son muy bajos, ya sean positivos o negativos, son muy bajos, lo que habla de poca correlación entre estas matrices. Recordemos que mientras más tienden a 1, hablamos de una perfecta correlación. Si es en sentido positivo, además de que están correlacionadas, se mueven de manera simétrica o paralela. Cuando los valores son negativos, indica que se mueven en sentido contrario. Cuando una acción brinda más rendimientos, la otra brinda menos y así sucesivamente. Entonces ya podemos ir viendo estos pares de análisis. Por supuesto que los números 1 pues no van a contar porque es la correlación entre la misma acción siempre de la misma empresa. Las matrices de covarianzas, recuerden que las varianzas nos van a indicar la fuerza con la que se relacionan esas acciones. En este caso también tenemos números muy, muy bajos que hablan de una débil relación entre pares de acciones. Vamos ahora entonces a la parte del rendimiento del portafolio. Aquí vamos a utilizar una técnica un poquito distinta. Voy a poner aquí las fórmulas que vamos a utilizar para el rendimiento del portafolios. Primero que nada tenemos nosotros que construir los pesos, ya que vamos a hablar de un rendimiento del portafolios y este rendimiento va a estar ponderado según el porcentaje que cada acción tenga dentro del portafolios y por supuesto de su rendimiento. Entonces vamos a denotar el porcentaje, también se le conoce como el peso que tiene cada acción dentro del portafolio de inversión. Vamos a suponer que le asignamos el 25% a cada una de nuestras acciones dentro de este portafolio. Siempre la suma de todos los porcentajes debe dar el 100%, comparte también de la teoría de Markowitz.
Y entonces procedemos al rendimiento ponderado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a multiplicar el peso que le dimos a la acción de la primera empresa por su rendimiento. El cálculo ya lo tenemos aquí arriba, por su rendimiento esperado, y aquí está. Entonces ya también ya lo obtenemos de una vez por porcentajes, arrastramos. Ya nada más hacemos la suma de estos rendimientos y podemos obtener, miren, tenemos un rendimiento negativo, es decir, una pérdida de 1.55%. Toda vez que tenemos 3 acciones que nos reportan pérdidas y sola una nos reportó una ganancia promedio durante el periodo muy bajito, ¿no? De 0.04%, que no compensa, por supuesto, las pérdidas de las otras 3 acciones. La otra forma de calcular este rendimiento esperado del portafolio es una función que se llama suma producto, que va a ser exactamente lo mismo, va a ser el producto de cada uno de estos pesos, perdón, no, el de aquí, cada uno de los pesos, matriz 1, y la segunda matriz va a ser la de los rendimientos esperados. Allí terminamos, cerramos el paréntesis y damos Enter. Y justamente nos arroja lo mismo que habíamos hecho acá de manera un poquito más mecánica. Ahora necesitamos construir la varianza del portafolio. Recuerden que la varianza, de allí derivamos también la desviación estándar y ahí vamos a llegar a la parte del riesgo de todo el portafolio. Lo voy a, igualmente lo voy a borrar para que lo vayamos haciendo y ya nos acerquemos cada vez más a esta parte del valor en riesgo. La varianza del portafolio está dado por esta fórmula que tengo aquí a mi izquierda, que nos dice que es la sumatoria, o sea, la suma de los pesos. Aquí tenemos el peso del activo 1 por el peso del activo 2, según los cruces. Recuerden que estamos trabajando en pares de acciones, por la covarianza de estos mismos activos. Entonces vamos a proceder. Vamos a dar igual a, me pide el peso de mi primera acción, como son las mismas, la acción 1 es Silicon Lab, la acción 2 es Silicon Lab, vamos a repetir el peso por la covarianza de este mismo. Entonces, los pesos aquí los tenemos por el peso de esta misma por su covarianza, que la tenemos aquí. Perfecto. Fijamos el primero de los pesos nada más. De allí en adelante se va, cuando arrastremos, se tiene que mover el producto hacia la siguiente celda en el caso de los pesos, pero también en el caso de las covarianzas. Entonces solamente fijamos el primero que corresponde a la primera columna y soltamos y arrastramos nada más. Allí lo tenemos. Vamos ahora con el segundo, lo mismo, el peso de la primera acción, que en este caso va a ser el de igualmente el Social Left. Ahora vamos a dejar fijo el de Social Left primero, así que lo voy a poner primero por el peso de mi segunda acción con la que hace el cruce, que en este caso es el de Silicon Lab, por la covarianza de estas dos, de Social Lab con Silicon Lab, y justamente es la covarianza aquí, Social Lab, Silicon Lab, ya la tengo, doy Enter, y antes de arrastrar fijo el peso, que siempre va a ser el de Social Lab, este azulito, ¿no? Lo dejo fijo y ya simplemente arrastro. Y así procedemos con las demás varianzas o pares de varianzas. Ahora voy a poner primero el de First Bank, está aquí, por el peso de Silicon Lab, que es con la que hace cruce, por la covarianza de estos dos, que va a ser First Bank
y Silicon Lab, aquí lo tengo, listo, arrastro y así sucesivamente. El último va a ser Twist View por Silicon Lab, por la covarianza de estas dos, que también la tengo aquí. Y antes de arrastrar, fijo, perdón. Y aquí lo tenemos. Bien, ya completada esta matriz de varianzas del portafolio, que por cierto olvidaba comentarles, esta es la que conocida como matriz de Markowitz. Esta es la matriz que nos va a indicar cuál es el riesgo de todo el portafolio en su conjunto. Ya hicimos la matriz, ahora nada más hacemos, aquí traje nada más el rendimiento esperado, que les voy a pedir que lo arrastren de la celda que tenemos acá para que haya cambios. Todo háganlo con referencias porque vamos a hacer algunas pruebas, ¿no? Con diferentes composiciones del portafolio. Ahorita estamos haciendo una composición de portafolios con el 25% de cada una de las acciones y vamos a hacer pruebas o a buscar, a aplicar algunas técnicas para buscar el portafolios o la combinación más óptima o menos riesgosa posible con estos mismos instrumentos. Tenemos esto, entonces la varianza del portafolio, ya nada más aplicamos la técnica de sumar todo lo que tenemos aquí. Déjenme de una vez borro esto. El rendimiento esperado ya vieron de dónde lo traje. La varianza del portafolio entonces va a ser la suma de todos los componentes de mi matriz de varianzas, que tengo esto. Y de aquí derivo la desviación estándar sacándole raíz a esto. Y tengo una desviación estándar o un factor de riesgo de 3.93%. Voy a introducir un concepto que se conoce como índice de Sharpe, que no es más que la división entre el riesgo esperado y el riesgo, para medir también, es uno de los índices que se observan en los portafolios de inversión, mide la relación entre estas dos variables y por supuesto, ya que el rendimiento está en la parte del numerador, se desea que sea lo más alto posible, sobre todo cuando uno desea comparar entre otros portafolios de inversión. Entonces hacemos la división entre el rendimiento esperado y su riesgo, que está dado por la desviación estándar de todo el portafolio, y tengo un índice de Sharpe negativo. Efectivamente es negativo, muy no solamente bajo, sino negativo, que nos habla pues, de lo mal compuesto que está este portafolio, ¿no? Y esto pues lo podemos ver desde acá, desde los rendimientos esperados que obtuvimos de cada una de las acciones, que fueron prácticamente todos negativos, solamente una positiva y con un rendimiento muy, muy bajo, aunque sea positivo. Permítame un segundo, me parece que por aquí hay una inconsistencia. Déjenme revisar esto. Ah, sí, correcto. Miren, fijé todos los valores menos este. Y pues los valores que tengo por ahí en las celdas seguramente no son las mismas. Voy a arrastrar. Ya, ahora sí. Estos son los valores que debemos obtener. Como les comentaba, entonces este índice de Sharpe pues no es más que un reflejo, este signo negativo, de que los rendimientos son por mucho muy menores que el riesgo. Vamos ahora sí a la parte de riesgo de portafolio. Voy a borrar esto para que ustedes puedan hacer su cuadro en donde vamos a ir haciendo los cálculos. Vamos a comenzar con los supuestos ya del riesgo en portafolios, con los cálculos que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a suponer una inversión de 300,000 pesos o dólares, como ustedes lo quieran ver. Y recurriremos a nuestra fórmula ya conocida para ir calculando estos parámetros del valor en riesgo de una
de un instrumento financiero que esta fórmula ya la habíamos compartido en otro video. La vuelvo a poner aquí para ir llenando los espacios que necesitamos hacer y completando los supuestos. Vamos a suponer un nivel de confianza del 95% para estos cálculos, lo cual nos obliga a utilizar el factor del valor Z, que es de 1.65, y como lo vamos a hacer para las 4 acciones, arrastramos aquí nada más. Después nos pide un valor de inversión. Recordemos que estos 300,000 están repartidos en las cuatro acciones de estas empresas según un factor de peso. Entonces vamos a estimar ese factor multiplicando los 300,000 por el porcentaje que asignamos, en este caso a Silicon Lab, que están aquí en su peso. Bien, y como la inversión siempre va a ser la misma, vamos a fijarla para arrastrar y obtener en pesos cuánto estamos invirtiendo de cada una de estas acciones. Recuerden que pusimos 25 para cada uno, son 300,000, de manera que se reparte de manera uniforme entre las 4. La desviación estándar, vamos a traer aquí la desviación estándar individual de cada uno de los instrumentos, que las tenemos. Voy a hacer esto un poco más chico. Aquí las tenemos, desviación estándar de cada una. Arrastramos porque ya están ahí acomodadas de manera que solo arrastremos. El factor T desde el tiempo, vamos a seguir utilizando factor 1 como si fuera desviación estándar diaria. Vamos a suponer que estamos hablando de rendimientos diarios y por lo tanto también de las desviaciones así. El valor en riesgo, entonces lo vamos a calcular siguiendo nuestra formulita que está aquí, que nos dice que es igual al factor F por la inversión que tenemos en esa acción, el monto de inversión por su desviación estándar y por la raíz de 1. Aquí está. Déjenme borrar esto, todavía se supone que no lo tengo, lo voy a borrar y también esto. Ok, ya calculamos el valor en riesgo de una y pues ya nada más arrastro para obtener el valor en riesgo de cada uno de los demás. Ya pues aquí están. Entonces tenemos por supuesto que las acciones más riesgosas presentan volúmenes de valor en riesgo mucho más grandes. Y entonces ya podemos aplicar nuestro valor en riesgo del portafolio. Ahora sí, aquí tenemos valor en riesgo individuales, acción por acción, por el de portafolios, ya con mi fórmula. Me pide mi factor F, que es las desviaciones estándar que tengo para el portafolio, de acuerdo con su distribución de probabilidades. La desviación estándar de mi portafolio, que la tengo aquí, ya la teníamos calculado aquí, por el monto invertido, ahora sí, que son 300,000 pesos en todo el conjunto del portafolio, por, y nuevamente indico aquí, 1 entre raíz, voy a tomar el valor de aquí que es el mismo, raíz de 1, y Enter. Bien, me arrojó aquí un valor en riesgo de 38,404.99 con 99% de las veces. Como vamos mes con mes, realmente lo que estamos estimando aquí, cuánto es lo que tengo valor en riesgo de todo el portafolio en el momento, en el mes que sea, ¿no? Además lo estamos haciendo con 95% de probabilidad y pues esto es lo que tenemos. Nótese que si nuevamente el valor en riesgo del conjunto del portafolio es mucho menor que si sumáramos los valores en riesgos de cada una de las acciones
de las que se compone este portafolio. Vamos entonces a la siguiente técnica. Aquí sí necesitamos un poquito de atención porque vamos a utilizar algunas funciones de Excel que no habíamos utilizado antes. Me dice que está dado por esta fórmula y esta fórmula requiere atención en estos parámetros. Primero vamos a ver que aquí el var es un vector de var individuales de dimensiones 1 por n, es decir, este vector. Ya tenemos cada uno de los vars individuales. C es la matriz de correlaciones de dimensiones n por n, es esta matriz de correlaciones que ya también la tenemos lista. Y al final var con su índice t significa que es un vector transpuesto de los var individuales de dimensiones n por 1. Es decir, un vector transpuesto, estos var que ya habíamos calculado los vamos a poner aquí de manera transpuesta. Entonces vamos a empezar con operaciones. Ya como describí esta fórmula, se dan cuenta que se trata de una operación de matrices, multiplicar esta matriz por esta matriz por esta matriz, para lo cual vamos a recurrir justamente a la función de Excel que nos permite hacer operaciones de multiplicación de matrices, que es lo que nos solicita aquí. Vamos primeramente a calcular estos primeros dos elementos de mi fórmula, la matriz de valor en riesgo individual por la matriz de correlaciones, y voy a poner el resultado aquí, en esta parte, al que le llamé C, más bien debería de llamarse var por C, y aquí voy a poner estos resultados que me va a dar un vector nuevamente. Entonces aquí vamos a utilizar la función de Excel que se llama mmult, que me permite multiplicar justamente las matrices. En el orden que viene aquí en la fórmula ya debería de estar listo. Tomamos nuestro vector de valores en riesgo, coma, que es mi matriz 1. Mi matriz 2 va a ser la matriz de correlaciones que tenemos acá. Esta. Listo, cerramos paréntesis y damos Enter. Y me desplegó los valores que se obtuvieron. Por supuesto, el resultado tenía que ser un vector y aquí ya los tengo. Mi siguiente elemento que necesito es la transpuesta de los valores en riesgo individuales de las acciones. Entonces son estos valores que voy a poner por acá. Voy a copiar, aunque yo preferiría más bien, en vez de copiar, más bien los voy a direccionar con la fórmula, porque si hacemos cambios no se van a copiar los valores, entonces preferiría referirlos con el signo igual, de manera que si esto cambia en cualquier momento, si hacemos por ejemplo, una redistribución de los pesos de las acciones, todos estos valores se tienen que acompañar de un lado a otro. Ya tengo mi transpuesta y entonces ahora sí ya puedo hacer la siguiente multiplicación que se me pide aquí, ya. Me van a pedir la multiplicación. Voy entonces a llamar al valor mmult nuevamente para multiplicar matrices y voy a multiplicar primeramente este vector, que ya es la mitad de la fórmula que tenía, ahora meto la segunda matriz, que es esta transpuesta de los valores en riesgo, cierro y Enter. Bien, tengo un valor que por supuesto es muy diferente que esto, y este es porque nos falta sacar la raíz o elevarlo a la 1/2, es lo mismo. Para este caso a mí me resulta más, bueno, vamos a elevarlo a la 1/2 si gusta, parece que es más fácil esto. Aquí, eleva ahí. A ver, elevamos a la 1/2.
Pónganlo entre paréntesis porque si no nada más lo va a elevar a la 1 y después lo va a multiplicar por 2 o a dividir más bien entre 2 y ya eso nos va a dar un número distinto. Ya lo tenemos, aquí está. Entonces obtenemos el mismo valor en riesgo con cualquiera de las dos técnicas y como lo hicimos para mes con mes, realmente aunque tengamos el 95% de confianza, por lo menos tenemos el 95% de probabilidades que con esta cartera de inversiones vamos a tener una pérdida máxima de 38,404,99 pesos. Estas son las técnicas que hicimos, ojalá la puedan seguir y nos vemos en el próximo video para saber qué podemos hacer con este portafolio. Si no tuviéramos de otra más que seguir con este portafolio, cómo podríamos maniobrar para sacar, si no una frontera eficiente, por lo menos una combinación en la distribución de los pesos lo menos riesgosa posible. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.